Inicia con la fuerza del territorio. El espacio radial de la Municipalidad de San Pedro de Atacama. Aquí encontrarás información clara y útil sobre los servicios, programas y apoyos que ofrece tu municipio. Municipalidad de San Pedro de Atacama. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos, amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con la Fuerza del Territorio. Como todos los viernes, a partir del mediodía, estamos aquí a través de Radio María Reina, las ondas radiales obviamente, y a través de redes sociales, de las redes sociales de la misma Municipalidad de San Pedro de Atacama y por supuesto de LICAN TV. Hoy día tenemos un programa bastante interesante como todas las semanas y partiremos conversando con el terapeuta ocupacional de la Oficina de Inclusión y Discapacidad, don Richard Raimapo. ¿Cómo estás, Richard? Bienvenido a Con la Fuerza del Territorio. Muchas gracias por la invitación. Estoy bien, un poco resfriado, pero bien. Me parece, parte del invierno, ¿cierto? Parte del invierno, exactamente. Oye, Richard, como decía, bienvenido a este programa. La idea es que podamos transmitirle a la comunidad, a los vecinos, de la manera más simple posible, cuál es la labor que cumplen los distintos departamentos, las distintas oficinas de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, y en este caso vamos a hablar de inclusión, ¿cierto? De inclusión, hoy día específicamente sobre la credencial de discapacidad. Cuéntanos, pero partamos por un lado. Primero cuéntanos de qué se trata tu oficina y de ahí nos metemos de lleno en el tema de la credencial. Ok, bueno, nuestra oficina, como resumidas cuentas, ve todo lo que tiene que ver con la inclusión y la discapacidad dentro de la comuna. ¿Ya? Hay varias actividades que nosotros hacemos, varias atenciones, tenemos un equipo bastante grande, arriba de 15 personas, donde en verdad hay varios componentes dentro del programa. Tenemos tutores sombras incluidos en los colegios, en la escuela, en el liceo, tenemos cuidadora de respiro para personas que tienen movilidad reducida, obviamente dentro de una evaluación, digamos, estas personas profesionales están dentro de, digamos, los colegios y en las casas, hogares de los usuarios, y además dentro de la oficina tenemos un equipo profesional que está integrado por trabajadora social, kinesiólogo, profesor de educación física, que tiene que ver, digamos, con el deporte inclusivo y el deporte adaptado, psicóloga, fonoaudióloga, kinesiólogo, terapeuta ocupacional, que en este caso soy yo. Entonces, dentro de este equipo hacemos rehabilitación en base comunitaria, donde tenemos usuarios con discapacidad, donde tratamos de rehabilitar en base a la comunidad. O sea, salimos un poco, digamos, de la clínica y vamos, por ejemplo, integrando a las personas dentro de la red, digamos, que hay acá en San Pedro de Atacama. No sé, puede ser con la Corporación de Deporte, claro, con la biblioteca, con otros programas, departamentos, digamos, municipales, digamos, para que las personas puedan, digamos, incluirse dentro de todos los beneficios que hay dentro de la comuna. Me parece muy bien. Se me generaron un montón de dudas, pero como quedamos que íbamos a hablar de la credencial, nos vamos a meter para allá. Pero antes incluso de meternos a eso, tú eres terapeuta ocupacional. Hagamos un pequeño paréntesis vocacional para aquellas personas que pueden estar interesadas, algunos alumnos del liceo, de las distintas escuelas. ¿Qué hace un terapeuta ocupacional? Muy buena pregunta. Bueno, hay terapeutas, digamos, dentro de la salud, que está el terapeuta de la voz, por ejemplo, que es el fonoaudiólogo, fonoaudióloga, el terapeuta, digamos, del movimiento, que en este caso es un kinesiólogo, claro, o kinesióloga, el terapeuta, digamos, de la emocionalidad, por decirlo, digamos, que la psicóloga, que hace psicoterapia de pronto, y está el terapeuta ocupacional, que es el terapeuta de la ocupación, digamos, claro, que se interesa, digamos, de los intereses de las personas, y dentro de, digamos, de lo que es el área, digamos, de la rehabilitación, el terapeuta se encarga, digamos, de que la persona con discapacidad pueda, digamos, incluirse dentro de sus intereses en el sistema. ¿Ya? Dame un ejemplo para bajarlo a tierra. Una persona, digamos, con algún accidente cerebrovascular, digamos, que tuvo alguna secuela con respecto a eso, y que quede, digamos, paralizado o de algún lado del cuerpo, que usualmente pasa. Usualmente esta persona se queda sin trabajo,
o tiene problemas para volver a integrarse, digamos, a sus intereses laborales o personales, digamos que en simple, en este caso el terapeuta ocupacional busca los intereses de esta persona y la idea es integrarlo dentro de la rehabilitación, ese interés. O sea, en el fondo le ayuda a que pueda funcionar de nuevo lo más similar posible a lo que lo hacía antes, alguna cosa así. Exactamente, pero dentro del programa el terapeuta apoya eso, Ya. pero también dentro del programa sabemos que una sola persona, un solo profesional no lo puede hacer y por lo tanto trabajamos de manera interdisciplinaria. Claro, ¿Ya? Te puedo dar miles de ejemplos, ese fue el primero que se me ocurrió, pero digamos que en resumidas cuentas es eso. Eso es lo que hacemos los terapeutas ocupacionales y hacemos varias cosas, digamos, estamos integrados dentro de los colegios, trabajamos con necesidades educativas transitorias y permanentes, trabajamos en hospitales, trabajamos en clínicas, trabajamos, digamos, en varios aspectos, digamos, del sistema. Ya, como habíamos anunciado, nosotros hoy día nos convocamos para hablar de la credencial de discapacidad. Ahora metámonos de lleno en eso, Richard. Cuéntanos de qué se trata esa credencial, quién la entrega, cómo funciona. Avancemos un poquito en eso y vamos preguntando. Ok, muchas gracias. Mira, la credencial es un documento que acredita la discapacidad. Ya, cualquier tipo de discapacidad, hay muchos tipos de discapacidad y la idea de este documento es que acredite, digamos, formalmente a través del sistema, en este caso del Registro Nacional de Discapacidad, que la persona tiene discapacidad. Ya hay etapas, digamos, para, digamos, obtener esta credencial. Este documento se está haciendo aproximadamente desde el 2010, desde que nace la ley 20.422, que es la ley de igualdad de oportunidades, digamos, de personas con discapacidad. Desde ahí nace, digamos, el Registro Nacional de Discapacidad, ¿ya? Y desde ese tiempo se genera, digamos, una credencial, un documento en verdad que acredite que una persona tiene una discapacidad, ¿ya? Esto trae múltiples beneficios, pero hay etapas antes que todo. Antes de los beneficios, como para obtenerla hay etapas. Dentro de San Pedro de Atacama hay dos entes que califican la discapacidad, ¿ya? En este caso, es CESFAM, digamos, el Centro de Salud Familiar, y actualmente, desde que existimos nosotros como oficina, desde el 2023, también nosotros ayudamos también a hacer el trámite de la credencial de discapacidad. Perfecto. ¿Ya? Entonces tiene tres etapas: la calificación, la certificación y la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad. Vamos por etapas. Yo soy una persona que está con una discapacidad, o un familiar mío, un hijo, mi papá, no sé, alguien está con problemas, me puedo acercar ya sea al CESFAM o a la oficina de inclusión y discapacidad. O a la oficina, ya. Exactamente. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Ahí tú tienes que preguntar, lo que te vamos a decir nosotros en este caso es que tienes que tener documentos médicos que acrediten tu discapacidad, firmado por un médico, cualquier tipo de médico, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si eres una persona que tiene, no sé, algún problema auditivo, por ejemplo, una hipoacusia, tienes que llegar con una audiometría, ¿ya? Entregada por un médico. El máximo de antigüedad, en este caso, de este examen médico tiene que ser como máximo un año. Un año. Ya, un año, perfecto. ¿ya? Entonces tú llegas con el documento, te vamos a pedir la fotocopia de tu carnet, ¿ya? O si tú, por ejemplo, vas a hacer el documento de tu hijo o hija o de alguna persona que tú cuides, tienes que llegar también como con tu carnet y con el carnet de la persona, digamos, que le vas a hacer tú el trámite, ¿ya? Ahí nosotros hacemos 3 informes, ¿ya? Tú llegas llegas con tu documento, tu examen médico, la fotocopia de tu carnet, y nosotros empezamos con el proceso. El primer informe que se hace es el informe social, ¿ya? Que lo hace la trabajadora social, en este caso de nuestro programa. Es un informe social, y posteriormente se hace un informe biomédico funcional, que se llama, ¿ya? Donde en verdad vemos el examen médico que tú trajiste, ¿ya? Obviamente hay digamos que este documento del informe biomédico es un informe que se hace nacionalmente. Entonces, vemos básicamente un profesional que puede ser, en este caso, dentro de la oficina, el kinesiólogo, la psicóloga, la fonoaudióloga, o yo como terapeuta ocupacional hacemos ese informe, un informe corto, donde básicamente le preguntamos cómo funciona la persona en el cotidiano. ¿Ya? Terminamos ese informe y pasa a otro informe, que es un informe IVADEC, que básicamente es un informe de desempeño, ¿ya? Cómo la persona se desempeña en diferentes etapas de su vida. A ver, si voy entendiendo un poco, eso quiere decir que si yo me desempeño bien, a pesar de la discapacidad, tal vez no necesito la credencial. Te la van a dar igual, porque claramente, no sé, si tienes una hipoacusia, digamos una sordera que se llamaba antes, obviamente eso igual te va a traer alguna, digamos, consecuencia en el cotidiano. Perfecto. ¿Ya? Entonces, finalmente, lo que hacen estos informes, estos 3 informes, es buscar el grado de discapacidad. Sobre todo este último informe, que es el informe de desempeño, IVADEC se llama. Y hay varios grados. Hay varios grados, y eso te lo da el sistema. Ya. Nosotros completamos estos informes, este último informe que se llama IVADEC, se hace de manera online, ya nosotros vamos completando
mientras vamos preguntando, vamos completando, digamos, la respuesta de las personas y el sistema te da, digamos, el porcentaje de discapacidad. Ya, es por porcentaje, ya, perfecto. Por porcentaje. Ya. Pero siempre te va a dar un porcentaje, ya sea, digamos, leve, moderado o, digamos, más grave. Claro. ¿Ya? Posteriormente, al hacer estos 3 informes, nosotros todo lo enviamos a la COMPIN, a la Comisión Médica Preventiva de Invalidez. ¿Ya? Lo que hace la COMPIN es certificar, digamos, qué grado tiene la persona. ¿Ya? Certifica que en verdad los informes son válidos. Si obviamente el carnet o la fotocopia de carnet que tú enviaste, digamos, es igual a lo que sale, por ejemplo, digamos, en el sistema, como con tus datos, que en verdad todo está correctamente, digamos, Claro. Adjuntado, y posteriormente la COMPIN, al momento de establecer y de evaluar, lo envía al registro civil. Claro. La COMPIN igual evalúa, o sea, la COMPIN O sea, igual la COMPIN puede decir certifica. que no puede estar de acuerdo con ustedes. Claro, exactamente. Ya. O sea, nosotros enviamos esto y la COMPIN puede decir, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes explicar, digamos, este dato que tú diste? Porque, digamos, no tiene mucha relación con el examen, por ejemplo, que ustedes Perfecto. adjuntaron, o que Perfecto. la persona adjuntó. Entonces, obviamente, la COMPIN lo evalúa y nos dice, oye, ¿sabes qué? Esto lo vamos a enviar ahora al registro civil. ¿Ya? Ya. Una vez que está todo correcto, lo envía al registro civil, y el registro civil es el que, digamos, certifica a través del Registro Nacional de Discapacidad que la persona tiene discapacidad con tal grado. Ya. 2 preguntas al respecto. Una, cuando hablamos de credencial, yo me imagino una credencial. Claro, no es como plástico, una credencial, es un plástico. Claro, ya. Es un plástico, pero que finalmente lo que hace el plástico es finalmente como que tú poder mostrar a través Claro. obviamente, del plástico que hay una discapacidad y qué tal grado de discapacidad. Yo siempre recuerdo, y creo que es un ejemplo que puede ser más fácil para la gente, siempre están los estacionamientos que son para personas con discapacidad, Exactamente. y en los vehículos tienen una señalética que es una credencial. Que indica que están autorizados para usar. Por ahí camina, ¿cierto? Es parte de Exactamente. eso. Digamos, esa credencial que se ven en los vehículos que están estacionados, digamos, en los estacionamientos, valga la redundancia, que son exclusivos para personas con discapacidad, es la credencial de Perfecto. discapacidad. Y Ya. de hecho, esa credencial tiene que dejarse, ya que estamos hablando, digamos, un poquito de ese ejemplo, digamos, en la parte, digamos, del vidrio, Donde se ve, claro. donde se vea en la parte inferior izquierda. No es tampoco cualquier parte, según la ley. Ya, Según la ley, la izquierda, o sea, la parte inferior izquierda, digamos, al frente del volante. perfecto. Y tienes que dejarlo mostrándola, y es el documento original que tiene que estar. Ya. Perfecto, comprendo. ¿Cuánto se demora este trámite? Yo llegué, porque estaba poniendo el ejemplo, que fui a la oficina de ustedes, o al CESPAM, dijimos, en cualquiera de los 2 lugares, Exacto. ¿cierto? Ustedes empiezan a hacer este informe, se va al COMPIN, de ahí al registro civil. ¿Cuánto tiempo pasó? Mira, usualmente dentro de la teoría dice demorarse menos de un mes, 20 días, digamos. Pero como la teoría no se cumple. Pero como la teoría lamentablemente tiene que ver con muchos otros factores, Claro. está demorando aproximadamente 120 días. 120 días. Exactamente. Ya, estamos hablando Demora de 4 meses. 4 meses. Ya, perfecto. Entonces, claro, se envía a la COMPIN de Antofagasta y bueno, hay algunos temas, digamos, con la cantidad de personal y esto es lo que está, digamos, demorando un poco más el proceso de lo que debiese ser. Me parece excelente. Ya, ¿y de qué me sirve la credencial? Recién conversábamos fuera de cámara o de micrófono, ya que estamos en Radio María Reina, más las transmisiones vía redes sociales, que es distinto lo que le sirve a un santiaguino versus lo que le sirve a un sanpedrino. Pero vamos, ¿de qué le sirve a una persona que tiene esta credencial? ¿De qué le sirve en todo Chile y de qué le sirve específicamente acá en la comuna? Exactamente. Bueno, hay varios beneficios de la credencial de discapacidad. Bueno, hablábamos con Gabriel, como bien dijo, que hay diferentes beneficios, pero hay algunos que son como más para ciudad, como por ejemplo, no sé, gratuidad en el transporte público. Acá no tenemos transporte público, Claro. Por lo tanto, digamos que ese beneficio no se utiliza acá. Pero, por ejemplo, hay varios beneficios, bueno, hay muchos, así que lo tengo un poquito anotados acá. O sea, Digamos que lo primero es que la credencial de discapacidad, al estar registrado dentro del Registro Nacional de Discapacidad y tener la credencial, eso, por ejemplo, en el Registro Social de Hogares, digamos, tiene relación para que baje, por ejemplo, el porcentaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro del Registro Social de Hogares se establece que vivir con una persona o tener una discapacidad, obviamente implica que haya más gastos. claro, ¿Ya? y eso me permite otros beneficios. Eso te permite otros beneficios. Claro. ¿Ya? Eso es uno. Y eso al grupo familiar, no solamente a la persona. Al grupo familiar, exactamente. Tú hablabas de uno también que es el uso exclusivo de estacionamientos. Acá creo que hay 1 o 2, entonces uno teniendo su credencial de discapacidad puede estacionarse en estos estacionamientos y no tener ningún problema. ¿Ya? La idea es que sea uso exclusivo de personas con discapacidad, por lo tanto, obviamente, quede más cerca o del CESPAM o quede más cerca de las instituciones públicas para, obviamente, una mayor comodidad. ¿Ya? ¿Qué más tenemos?
Se puede, bueno, dentro de acá, dentro de San Pedro, al momento de hacer el trámite de la credencial de discapacidad, ya entra a nuestro programa, al programa de inclusión y discapacidad. Por ende tiene las atenciones. Por ende tiene las atenciones, digamos, individualizadas del programa. Con esa gran cantidad de profesionales que mencionan. Claro. Y bueno, dentro de lo que hablamos del programa, también nosotros tenemos ayudas técnicas, ¿ya? Que también podemos dárselas. Y hablando de ayudas técnicas, también dentro al momento de tener la credencial de discapacidad y los beneficios, entra inmediatamente también dentro de los beneficios del Servicio Nacional de Discapacidad, SENADIS, ¿ya? SENADIS también tiene varios beneficios, entre ellas las ayudas técnicas que son más conocidas. ¿Ya? Las ayudas técnicas pueden ser un bastón, barras de sugestión, pueden ser audífonos, una silla de ruedas, lentes ópticos. O sea, hay una serie, una gama muy alta de cantidad de ayudas técnicas. Porque me imagino, porque además las discapacidades, los problemas que enfrentan son muy variados, muy distintos, clínicas, en grados distintos. Exactamente. Ni uno es igual a otro. Ninguno es igual a otro. Aunque sean la misma discapacidad, todas son en grados diferentes y todas afectan de manera diferente a la persona, obviamente dependiendo del contexto, ¿ya? Entonces, beneficios de SENADIS, ayudas técnicas, que son los más conocidos. SENADIS también tiene, digamos, algunos fondos concursables. Nosotros, de hecho, estamos ejecutando uno que se llama FONAPI, que es el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, donde hacemos talleres, digamos, para emprender. ¿Ya? Y eso es un beneficio de SENADIS para el programa, pero finalmente lo que busca es como que dentro de nuestros usuarios del programa, quienes tienen ya la credencial, que son beneficiarios, puedan, digamos, optar, digamos, a aprender, por ejemplo, talleres de panadería y repostería. Justo te iba a preguntar cuáles eran los temas. Hay más beneficios, ¿cierto? Hay muchos beneficios. Terminemos con los beneficios y ahí me contáis sobre el emprendimiento. Sí, voy por allá por la rama, así que está bien. Está muy entretenido sobre el emprendimiento, pero terminemos con los beneficios. Dentro de los beneficios también está acceder a la ley de inclusión laboral, la 21.015, ya las cuales, digamos, que dentro de una empresa de 100 trabajadores debiese tener 1%, digamos, de un trabajador o trabajadora con algún tipo de discapacidad. Entonces, al momento de tener la discapacidad y quiero incluirme laboralmente, esta persona se puede acercar a nuestra oficina y nosotros, digamos, ver qué empresa, digamos, está cumpliendo con los requisitos y poder, digamos, que la persona acceda laboralmente a un trabajo, a la redundancia. Me parece. También. Sigamos con la lista, que dijo que era enorme. Claro. Está la postulación también a viviendas, a subsidios habitacionales. Obviamente, al momento de tener la credencial del registro social de hogares, o sube o baja, y eso obviamente trae beneficios para poder postular a vivienda. Dentro de la vivienda, dependiendo de la discapacidad que se tenga, la vivienda puede venir con algunas adaptaciones con respecto a la discapacidad. Por ejemplo, la puerta más ancha, puede tener una rampa en vez de una escalera, cosas como más básicas ligadas como a la accesibilidad. Claro, ¿ya? Claro. ¿Qué más tenemos? Becas de educación, dependiendo obviamente del colegio donde estén, pueden acceder a las becas y ahí tienen que preguntar específicamente en cada colegio o liceo qué becas hay y pueden acceder a ese beneficio. Al mismo tiempo... ¿También en la educación superior o solo? Ahora voy a la educación superior, perfecto. Exactamente, es la educación, digamos, de cualquier colegio, liceo, y también hay un beneficio, o varios beneficios en verdad, para la postulación al momento de querer postular a alguna universidad dentro del DEMRE. Una persona puede decir, oye, ¿sabes qué? Tengo esta credencial de discapacidad, por lo tanto yo requiero alguna adecuación para, por ejemplo, dar la prueba. Perfecto. La prueba de ingreso. Perfecto. Entonces, por ejemplo, una persona ciega puede optar a que tenga, por ejemplo, a una persona que le haga una audiodescripción de la prueba, o puede, por ejemplo, pedir que la prueba esté en braille, o una persona sorda puede pedir que haya un intérprete de lengua de señas. Claro. ¿Ya? ¿Esas cosas suceden en la vida real? Estas cosas suceden en la vida real. Lamentablemente en San Pedro de Atacama, como en verdad estamos mucho más alejados, digamos, de lamentablemente el centralismo, no lo vemos tanto. No, pero yo me imagino cuando los chicos de acá salen a la universidad, logran acceder a esos beneficios. Sí, yo tengo algunos relatos de que han logrado acceder a los beneficios. Lamentablemente, de pronto, digamos que algunas instituciones no lo cumplen del todo, pero sí han logrado acceder. Mucha gente de Toconao me ha hablado también de que sus hijos o hijas han ingresado, digamos, a la universidad y tienen apoyo. Perfecto. Exactamente, así que sí, existe. Me parece muy bien, me parece muy bien. Pero claro, hay que obviamente solicitarlo. Exacto, si uno no lo exige, probablemente claro, exactamente. Si uno no lo exige, poco probable que obviamente se haga por parte de voluntades propias, que debiese ser, pero uno tiene que ir siempre ahí exigiendo, digamos, el beneficio. Tenemos también la solicitud esto es de Santiago, exención de restricción vehicular, que eso es en Santiago, eso es en Santiago. Tenemos rebajas arancelarias. Pero hablábamos de esto, de que cosas que no se pueden ocupar en San Pedro de Atacama,
Pero si yo tengo la credencial y voy a Santiago, lo puedo exigir. Exactamente, igual puede exigirla. Ya. O sea, Lo que conversamos, por ejemplo, en el tema de la gratuidad en el pasaje, claro. tampoco es llegar y mostrar la credencial, lamentablemente. Ya. Es como que tienes que igual ir al Ministerio de Transporte y obviamente decir tengo la credencial. Claro, si uno va por una vez, no vale la pena. Claro, exactamente. Mejor pago. Claramente, como lamentablemente mucha burocracia, ¿ya? Claro. Pero sí, de pronto tú de aquí vas a la ciudad y estás mucho tiempo en la ciudad, puedes obviamente hacer el trámite para tener estos beneficios en la ciudad. Me parece. Oye, volvamos, porque ya nos quedan los últimos minutos de conversación. Estabas hablando de este tema de los emprendimientos, que ustedes tenían un programa que trabajar. A ver si nos detallas cuáles son los tipos de trabajo que se realizaron en ese taller. Panadería, repostería. Cuéntame un poco. Nosotros, bueno, dentro de los beneficiarios que tenemos en la Oficina de Inclusión y Discapacidad, que son todos quienes tienen la credencial de discapacidad, tenemos talleres, varios talleres, que van ligados usualmente a habilidades sociales, digamos, aprender habilidades sociales y también a los emprendimientos. Uh-huh. En este caso, CENADIS, Servicio Nacional de Discapacidad, el programa accedió a un beneficio de CENADIS, que es este fondo que te decía que es el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos. Ya sé que hay muchos nombres por ahí, pero esto finalmente, en la práctica, generó que hayan talleristas para las personas con discapacidad en varias temáticas. En este caso, tenemos 2 talleres nosotros. Tenemos un taller de panadería y repostería, que lo hacemos los viernes en la mañana, lo hacemos de 9 a 1 de la tarde, donde tenemos a un chef que en este caso nos enseña, por ejemplo, a hacer pan desde lo más básico y la repostería desde lo más básico, con el fin de que las personas puedan aprender esto y a futuro ojalá poder emprender. Claro. ¿Ya? Adicionalmente y paralelamente estamos haciendo otro taller que también van dentro de este fondo, que es un taller de bordado. Lo mismo, se enseñan obviamente a las personas a bordar, digamos, desde lo más básico, muchas técnicas de bordado, para que obviamente después, si que les interesa, y ligado obviamente al contexto y cultura local, puedan hacer bordados, digamos, ligados como a la cultura liganantay, o no también, y ellos puedan emprender. Después de estos 2 talleres se hace un taller de marketing. Y el taller de marketing lo que finalmente busca es que las personas puedan tener, digamos, o puedan aprender técnicas para emprender. ¿Ya? Y ahí está todas las técnicas, digamos, de las redes sociales, cómo vender el producto. Perfecto. ¿Y qué tal va eso? ¿Qué tal va eso? ¿Cómo son las evaluaciones? Me imagino que no tiene poco tiempo, me parece, ¿o no? Claro, son 2 meses cada taller. Ya, perfecto. Ya, obviamente nosotros evaluamos dentro de, porque lamentablemente los talleres no son, digamos, para tanta gente, porque tenemos un solo profesional, que en este caso es el chef, que en verdad no puede llegar a tanta gente. Entonces él hace un taller para 13 personas. Son 13 usuarios que nosotros elegimos, que nosotros evaluamos, obviamente lo llamamos, si es que les interesa. Por supuesto. Obviamente ellos pueden, digamos, acceder a este taller. Dentro de lo que se puede resaltar ahí, que tenemos hartos usuarios y usuarias de Toconá. Entonces, ahí nosotros hicimos, digamos, la gestión para que la comunidad de Toconao nos pueda prestar un vehículo y que puedan traer, digamos, a su gente desde allá y después la puedan, obviamente, venir a buscar. Entonces, perfecto. Ahí también hay varias conexiones de redes. Me parece muy bien. Oye, como ya para ir cerrando, el tema de las credenciales, ¿hay una época para sacarla o yo voy cuando yo quiera? Sí, la credencial se puede sacar durante todo el año. Todo el año, digamos, dentro del funcionamiento, obviamente, de nuestras oficinas de 8:30 a 1:30, posteriormente de 2:30 a 5:30 de la tarde. Durante todo ese proceso se puede sacar durante todo el año se puede sacar la credencial de discapacidad. ¿Y dónde tienen que ir? Nosotros teníamos por ahí la dirección, Gabriel, ¿o no? Sí, Ignacio Carrera Pinto, aquí cerquita de Entel, Ignacio Carrera Pinto, 470, local 12. Ahí donde está Entel, donde está la plaza, la Apacheta, creo, si no me equivoco. Ya, sí. Ahí al lado, cerquita, muy cerquita. Perfecto. Ahí está ahí los nuestra oficina. Hay una puerta de madera y tenemos ahí un cartelito chiquitito que dice Oficina de Inclusión y Discapacidad. Perfecto. Oye, y la situación de San Pedro de Atacama como comuna, tú decías que hay muchos casos en Toconao. ¿Cuánta gente están atendiendo ustedes? ¿Cómo ha ido creciendo esto? ¿Cómo se vislumbra la situación en general para las personas con alguna discapacidad? Mira, hablábamos de la credencial de discapacidad, digamos, de los beneficios de la credencial de discapacidad no es solamente los beneficios que estábamos hablando acá, sino también nosotros tener, o que en verdad el Estado de Chile pueda tener, digamos, un número de personas que tienen discapacidad. Nosotros tenemos un catastro, cuando entramos como programa, hicimos un catastro, donde casa por casa y localidad, fuimos a todas las localidades y casa por casa fuimos, digamos, preguntando
qué persona estaba con alguna discapacidad. Hicieron un censo en el fondo. Hicimos una especie de censo digamos, entre nosotros. Uh-huh. Dentro de San Pedro de Atacama tenemos 500 personas aproximadamente que tienen alguna situación de discapacidad, sin contar las comunidades, o sea, las localidades. En cada localidad ya tenemos números diferentes, pero son muchas las personas. Pero una población de 9.000 y tantos habitantes, ¿eso es bastante? ¿Es más alto que el resto de Chile o estamos en los mismos números? Estamos en los mismos números, la verdad, semejantes. Pero claro, acá quizá hay un poquito de alza. Digamos, y como te digo, por eso nosotros estamos haciendo campañas y operativos, digamos, de credencial de discapacidad en las localidades, para que todas las personas puedan estar en el Registro Nacional de Discapacidad. Y esto significa que estatalmente los gobiernos puedan hacer, digamos, políticas públicas con respecto a la discapacidad y la inclusión. Lo primero es saber cuántos son, qué les pasa, porque de otra manera cómo se desarrollan las políticas. Exactamente, como tú bien dices, para desarrollar políticas, en este caso de inclusión y discapacidad, se requieren números. Entonces, finalmente esa es la importancia también, digamos, de tener la credencial de discapacidad, porque obviamente el Estado ya tenemos un número de cuántas discapacidades hay, qué tipo de discapacidad y una serie de cosas así. Bueno, Richard, agradecemos tu presencia acá con la Fuerza del Territorio. Unos últimos segundos para que se pueda despedir y tal vez dar algún mensaje que quedó fuera de la conversación. No, agradecer la invitación. Nosotros vamos a empezar con operativos prontamente en las localidades, así que estar atentos a las redes sociales, en este caso Instagram, que creo que lo mostraron ahí en la pantalla. Y también obviamente vamos a estar llamando a las localidades. Nosotros, la municipalidad tiene un equipo de enlace, entonces ahí vamos comunicando. Y finalmente que se acerquen a la oficina ante cualquier duda. Acá lamentablemente el tiempo no nos alcanzó, digamos, para poder resumir más, digamos, este proceso, pero se pueden acercar a la oficina nuestra, Ignacio Carrera Pinto, 470 local 12, y ahí poder hacer todas las consultas pertinentes. Perfecto, y también podemos invitar otro día de nuevo a Richard o a alguien del equipo para seguir profundizando estas materias. Yo, al principio nombraste una cantidad de profesionales, yo creo que cada uno puede ir a conversar de cuál es el trabajo que hace. Exactamente, pero lo importante de esto es que trabajamos, digamos, en un equipo de manera integral, interdisciplinaria. Me parece muy bien. Entonces tenemos los mismos objetivos, digamos, dentro de ellos. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a la primera pausa, la única pausa que tiene el programa además, y de ahí volvemos con otra interesante entrevista Con la Fuerza del Territorio, el programa de informaciones de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, que se transmite vía Radio María Reina y por las redes sociales de Lican TV y de la propia Municipalidad de San Pedro de Atacama. Vamos a la pausa. Inicia Con la Fuerza del Territorio, el espacio radial de la Municipalidad de San Pedro de Atacama. Aquí encontrarás información clara y útil sobre los servicios, programas y apoyos que ofrece tu municipio. Municipalidad de San Pedro de Atacama. Estamos de vuelta con la Fuerza del Territorio por la señal de Radio María Reina, acá en toda la comuna de San Pedro de Atacama, y por supuesto por las redes sociales donde además pueden ver en esta conversación. Que en esta oportunidad, en esta segunda parte del programa de hoy, conversaremos con Giselle Reyes, quien es trabajadora social del programa municipal de personas mayores. ¿Cómo estás, Giselle? Bienvenida. Muy bien, gracias. Oye, Giselle, lo primero que llama la atención, sobre todo a la gente que está alejada del mundo social, que no conoce tantos números que tengo, ¿por qué estamos hablando de personas mayores y no de adultos mayores como se hacía antiguamente? Bueno, el lenguaje gerontológico siempre se está actualizando. Anteriormente, mucho tiempo atrás, se les decían los abuelos y después sigue evolucionando y terminó siendo, bueno, adulto mayor. Esto se volvió a actualizar según el lenguaje gerontológico que deberíamos usar todos y se quedó en personas mayores porque si bien son adultos mayores, digamos, siguen siendo personas y eso es lo que tiene el lenguaje gerontológico, que ve a las personas mayores como personas con derechos y con sus capacidades totalmente, digamos, como totalmente libres para hacer, decidir y qué sé yo. Es básicamente
Eso. Recién conversábamos, hablábamos sobre la gente de la oficina de inclusión y discapacidad, y le preguntamos cuál era el panorama a nivel comunal. Tenemos la misma pregunta. ¿Cuál es el panorama a nivel comunal de las personas mayores? ¿Qué porcentaje tenemos? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las necesidades que están enfrentando? ¿Cuál es ese diagnóstico? Nosotros tenemos un catastro de aproximadamente 1.500 personas mayores aquí en la comuna. La mayoría está entre San Pedro de Atacama y Toconao. Y después le sigue Socaire, Peine y el resto de las localidades que hay un poco menos de personas mayores. ¿Ya? La verdad es que no son tantas personas mayores porque también muchas personas se van a Calama y cuando vuelven no hacen el trámite de cambiarse de registro social de hogares. O sea, hay más personas Hay más personas, exactamente, las tenemos como visualizadas pero no catastradas directamente. Perfecto. Y ahora, cuéntanos, ¿de qué se trata el programa en que trabajas tú? ¿Cuál es el aporte que hace a las personas mayores de San Pedro de Atacama? Sí, bueno, el programa de personas mayores anteriormente era un programa muy pequeñito, entonces solo se enfocaba en lo que era social, tipos de ayudas sociales. Actualmente en este año se actualizó y somos un equipo que tampoco es tan grande, somos 2 personas, pero claro, somos 2 por lo menos. Pero ahora estamos como enfocados en la participación social de la persona mayor en la comuna. ¿Ya? Nosotras comenzamos este año con paseos autogestionados para personas mayores, en donde fuimos al Tatio, por ejemplo, a las termas de Puritama y al Observatorio Alma. Estos paseos son totalmente gratuitos para personas mayores que se acercan a la oficina, se inscriben. Nosotros tenemos un WhatsApp en donde hacemos el llamado de tenemos tal y tal cosa, quienes quieren participar, los anotamos, vemos todo eso. Por ejemplo, para el Tatio era un tema más grande, digamos, porque teníamos que ver antecedentes médicos. Nosotras, exactamente, que no tuviese hipertensión, por ejemplo, problemas cardíacos, porque es como más altura, a pesar de que las personas viven acá, igual teníamos que hacer como ese filtro, digamos, de salud, que se nos facilita un montón porque antes era solo social, digamos, y ahora trabajo con Sandra, que es esta persona que es nuestro apoyo, digamos, en el sistema de salud, que ella es TENS, entonces ella nos apoya con todo lo de salud y con eso se nos facilitó un poco más, digamos, hacer el filtro para el Tatio. Cuéntanos un poco de esas experiencias, no solo del Tatio, sino que de estos paseos que han hecho. ¿Cuál es el objetivo de realizarlo? ¿Cuál es la importancia de que las personas mayores puedan acceder a este tipo de actividades? Sí, mira, es súper importante porque socializar es importante en una etapa, digamos, en el rango etario de 60 hacia arriba, porque con esto disminuimos la peligrosidad, digamos, de que tengan algún tipo de deterioro cognitivo. ¿Ya? Eso es lo importante, detener totalmente el deterioro cognitivo. ¿Y cómo lo hacemos? Con las personas que sociabilizan. Lamentablemente aquí en San Pedro de Atacama también tenemos muchas personas que están en situación de abandono, casi situación de abandono, y esto no permite que ellos salgan, digamos, de sus casas o que puedan hacer otras cosas. Si bien existen también clubes de personas mayores acá, tampoco tienen una participación tan alta. Entonces, lo que nosotras queremos llegar al hacer estos paseos y otras actividades que hacemos todo el tiempo es que las personas mayores eliminen, digamos, esta peligrosidad del deterioro cognitivo teniendo vida social, compartiendo con otras personas mayores, y así también se hacen los lazos entre personas mayores, que también muchas veces nos pasa que personas que se juntaron en un paseo no se veían hace mucho tiempo y vuelven a tener otra vez esta red social que es tan importante, digamos, como te decía, en el rango etario de 60 hacia arriba, que es nuestro público objetivo. La soledad, lo que entiendo, lo que tú me planteas, la soledad hace daño a las personas mayores. Sí, lamentablemente en Chile también existe mucho deterioro cognitivo, desde los 60 años hacia arriba, y es esto básicamente, es no sociabilizar, no hablar con otras personas, y no solamente con tu familia, porque generalmente con la familia tenemos los mismos temas siempre, que son temas muy hogareños, muy de las casas, entonces por eso es importante que no se queden como solo con esa red social y puedan ampliarla mucho más. Ahora, también es importante, porque si tú me hablas de familias, o sea, de personas mayores que han sido abandonadas, o que están en una situación similar al abandono, quiere decir que tampoco tienen sociabilización ni siquiera con sus familias. Exactamente. El llamado, me imagino, a las
familias que también lo... Sí, es un llamado también para que a la persona mayor se le vea como una persona con derechos, ¿ya? Porque muchas veces nos ha tocado lamentablemente visitar personas y los hijos dicen como, no, yo ya no la llevo al doctor porque tiene 90 años y ya como, ¿para qué? O sea, 90 años, la proyección de vida de una persona mayor en Chile es 120 años. Entonces, claramente, si a los 90 ya no las quieren llevar al médico, a los 120 años la persona no va a llegar. Yo hace poco participé, de periodista de la municipalidad, participé en el malón que se hizo con las personas mayores y conversaba con una de las señoras, que lamentablemente no me acuerdo de su nombre en este rato, y ella, lo que más destacaba que ellos tenían mucho que aportar, que su experiencia, su conocimiento, de cómo habían resuelto problemas, crisis en tiempos anteriores, era muy valioso para los vecinos y para la sociedad en general. Claro. Sí, eso también, es que se calla mucho la voz de la persona mayor, esperando como dejándola a un lado y no estar el escuchar, por ejemplo, lo que quieren decir, lo que tienen que decir también, y que muchas veces también, como tú decías, tienen soluciones para cosas que a veces son tan cotidianas y que no tenemos nosotros como personas jóvenes, entre comillas, una respuesta o saber qué hacer en determinado momento, determinado caso. Y eso también es súper importante. Hace poco se nos acercó el profesor del Víctor se llamaba, del Liceo Agropecuario, porque querían hacer una actividad con personas mayores precisamente. Entonces exactamente, hicimos esta instancia, primero fuimos con la colega, le hicimos a ellos una charla sobre el buen trato a la persona mayor, que es súper importante, y cómo tratar también a la persona mayor, o sea, evitar los edadismos del abuelito, nuestros adultos mayores, todo eso, enfocarnos bien también en el lenguaje gerontológico y en el buen trato a las personas mayores. Eso lo estaban conversando ustedes con los alumnos. Con los alumnos lo hablamos primero, le hicimos un pequeño taller sobre eso y después los alumnos les hicieron un desayuno intergeneracional a un grupo de personas mayores del Camp Simón Benítez. Y ahí ellos compartieron, hicieron juegos y fue una instancia súper entretenida y súper enriquecedora tanto para los niños, adolescentes ya, como para las personas mayores que pudieron dar también su punto de vista sobre todo lo que estaba como pasando tanto anteriormente como en la actualidad. ¿Cómo se dio esa relación? ¿Sucede que las sociedades empiezan a dejar de lado a los mayores, las dejan de considerar, no les toman la opinión? ¿Cómo se da cuando se lleva a que justamente lo importante sea que puedan conversar, que puedan relacionarse? Nosotros súper positiva, principalmente porque las personas mayores, que son las que tenemos contacto más directo nosotras, estaban muy contentos con la actividad y también porque los niños que fueron eran muy respetuosos y yo creo que utilizaron súper bien todas las herramientas que les pudimos dar en la primera charla hacia ellos con el trato y el buen trato a la persona mayor. Hablamos de los viajes, hablamos de este taller que hicieron, de este encuentro intergeneracional, que me parece una maravilla. Nosotros lo publicamos en la página web de la municipalidad, así que pueden buscar para las personas que estén interesadas esa noticia y interesarse mucho más de lo que sucedió allí. ¿Qué otras, mencionamos los valores también, qué otras cosas hacen ustedes con las personas mayores en este programa municipal? Sí, nosotros trabajamos bajo dos ramas, que es la salud y lo social. En la salud nosotros actualmente, por ejemplo, mi compañera hace inyectables, digamos, porque a veces las personas mayores no tienen el tiempo de venir hasta el CESFAM, por ejemplo, a ponerse una neurobionta. Ya. Entonces la colega, con toda la voluntad del mundo, va hasta las casas de las personas mayores y las inyecta las veces que sea necesario, también hace curaciones, todo lo que tiene que ver con el sistema de salud. Y además, ella también hace las inscripciones para el Centro Integral de Salud para Personas Mayores que se está construyendo en la comuna. Ella hace todas las inscripciones, las derivaciones y también tiene fichas clínicas como de las personas que se están inscribiendo. Ella es lo que hace es ella. O sea, ella es quien hace eso. Sí. Eso en el área de salud. Claro. Y desde el área social yo veo todos los temas relacionados como a lo que es social, beneficios sociales, por ejemplo, inscripciones en canastas de alimentos, que son las que damos anualmente. También tenemos beneficios como inscripciones a descuentos de gas,
desde lo social. También tenemos ayudas sociales monetarias para todos los temas que sean salud. O sea, por ejemplo, tenemos aportes monetarios que les sirven a las personas mayores para hacerse exámenes que no hace el CESFAM o el sistema público, para visitar Se le pasa un recurso para que médicos. ese examen Sí. vayan a hacerlo a Calama, a otra ciudad. Exactamente, y también se le aporta con pasajes para que puedan viajar a lo mejor a ver un especialista que no esté en Calama, en Antofagasta, y tengan que ir a Santiago, por ejemplo. Tú mencionabas esto del CEP, también de esta asociación estratégica que hay allí. Me imagino que eso va a ser muy importante para las personas mayores cuando ya esté funcionando del todo. Claro, súper importante, principalmente, bueno, esto empezó el año pasado, fue itinerante lo que hicimos al principio, eran como médicos que iban por sectores, ya fuimos a todos los sectores, exactamente, un operativo médicos que iban por todos los sectores, incluso los AIJUs y las localidades. ¿Ya? Este centro médico, bueno, este operativo médico contaba con un fonoaudiólogo, un kinesiólogo y un terapeuta ocupacional desde el área de la rehabilitación y con médico especialista como geriatra, por ejemplo, que es súper complicado acceder a un geriatra porque en Calama no hay. Y en Antofagasta tienen tarifas sobre los 70.000 pesos y nosotros los trajimos totalmente gratis. Por lo mismo va a ser súper importante todo este centro médico que va a funcionar aquí en San Pedro de Atacama, principalmente, como te decía, por el geriatra, porque muchas personas también, al estar tan aislados de la sociedad, tienen, como te decía, este deterioro cognitivo, pero ellos no lo saben. Entonces es importante también saberlo, prevenirlo y que si es que ya están en esto, tener un tratamiento adecuado. ¿Cómo llegan los adultos mayores a trabajar con personas mayores? Perdón, Sí. Está muy bien. Sucede, porque los cambios de lenguaje cuestan incorporar. Exactamente, cuesta incorporar. Y tampoco significa que uno esté faltando el respeto, sino no, que para es nada. parte de la costumbre. Y claro, y eso también es paulatino. Exactamente, tenemos que ir aprendiendo de aquí. Sí. Ya, si hay una persona mayor, ¿cómo se incorpora a trabajar con ustedes para poder acceder a esta cantidad de beneficios que tú mencionas? Se tiene que acercar a nuestra oficina aquí en Dideco. Ya. Tocopilla 387, se acercan a nuestra oficina, nosotros tenemos un listado, si bien nosotros tenemos un catastro, lamentablemente no está tan actualizado, más digamos por los números telefónicos. Entonces es acercarse, nosotros los inscribimos digamos en nuestra planilla y los ingresamos a un grupo de WhatsApp, si no es a ellos directamente, a un familiar que sea relevante. Que ni siquiera usan teléfono. Claro, pero ¿sabes qué? Es lo mínimo de las personas que no utilizan teléfono. La mayoría sí utiliza y utiliza WhatsApp y nos escriben, nos hacen videollamadas. Todo funciona. Exactamente. Entonces, sí, mucha gente se sorprende. También parte de eso, de las cosas que se generan en estos espacios. Exactamente. El envío de la tecnología, empezar a utilizarla, cuando conversan con otros. La alfabetización digital que se le hace a las personas mayores también. Sí, bueno, ellos se acercan, como te decía, nosotros los inscribimos, los ingresamos al grupo de WhatsApp y ahí nosotros tenemos toda la información. Siempre estamos poniendo no solo beneficios que sean directos de nuestro programa, sino de repente nos mandan otros beneficios de otros programas y nosotros igual les estamos diciendo, miren, hay tal taller, hay tal cosita que pueden hacer y la gente después nos llama como, ¿tienen cupo para esto? ¿Qué hago con esto? Y así. Claro. ¿También se puede acercar a un familiar a otra persona? Sí, también pasa que se nos acerca la mamá, o sea, la hija, digamos, y nos dice como, mi mamá no puede venir, pero quiere asistir a tal cosa, o ¿qué puedo hacer para que mi mamá tenga más vida social? Y ahí nosotros lo orientamos más o menos a lo que puede o no hacer, y lo mismo, los inscribimos al WhatsApp, les damos la información. Hay personas mayores que ya no tienen movilidad, que están postradas, que no pueden asistir a actividades, que se les hace mucho más complejo. ¿Ellos también están considerados dentro del trabajo de ustedes? ¿Qué se hace con ellos? Están considerados, pero lamentablemente no en estas actividades porque claramente no pueden asistir, pero sí están, por ejemplo, consideradas en cajas de alimentos, digamos, o cualquier otro beneficio social, incluso en estos operativos médicos. También están considerados para una visita domiciliaria específica a la persona mayor. Entonces, igual es importante que se inscriban, que estén participando. Claro. Y por ende, a la familia, a las
personas que están con ellos, convénzalos a aquellos que no quieren incluirse, ¿no? Claro, y que se acerquen, porque siempre se hacen grupos súper bonitos de compartir, de hablar, y como te decía antes, se encuentran con personas que no veían hace muchos A años. ver, me tocó verlo en el valor, que se encontraban amigos Claro, que no se veían hace mucho tiempo. tiempo. También muchas veces se enteraban de malas noticias en esas reuniones, cuando se empiezan a dar cuenta que el tiempo empieza a pasar y es inexorable aquello. Claro. Celebraron un cumpleaños el otro día, ¿cierto? Ujú, No sí, ustedes, sino claro. comentaron un poco a quién le celebraban el cumpleaños, cuántos años, Nosotros qué fuimos significa a, para ustedes, para ellos. claro, nosotros fuimos a Peine, hasta la localidad de Peine, a visitar a la señora Patricia Torres, quien cumplió 100 años, inscrita. Porque como antes se inscribía después, claro, pensaban los hijos, don Ramón y la señora Felisa, pensaban que ella tenía un poco más de 100 años, 101, 102 años, pero inscrita cumplió 100 años. Y bueno, la señora Patricia, si bien ahora está postrada, ella fue totalmente funcional hasta el 2020, más o menos, en que sufrió un accidente. Claro. ¿Le celebraron el cumpleaños? Cuéntanos un poco de Sí, eso. le llevamos le llevamos una tortita, un regalo, le llevamos flores también para celebrarla. Cuando fuimos ella estaba durmiendo, entonces no la interrumpimos mejor en su siesta. Pero eso, sus hijos nos hablaron un poco como de lo que fue su vida, nos contaban que era una persona muy alegre, que le gustaba mucho la cueca, por ejemplo, el carnaval. Y ese tipo de cosas compartimos un poco con los hijos de ella, quienes nos contaban cómo había sido la vida de ella, que incluso nos contaban que habían personas que tenían videos de ella cuando era mucho más joven, bailando, por ejemplo. Era algo que le gustaba mucho socializar también. Me parece. Oye, Giselle, ¿y eso significa que si hay más personas mayores que están cerca de los 100 años, tienen que avisarles para seguir haciendo estas celebraciones, me imagino? Claro, lamentablemente no podemos saber así como exactamente quién está cumpliendo Claro, años. por eso tienen que avisar. Exactamente. Entonces sí, se nos acercan y nos dicen, o incluso también a veces se nos acercan como, yo ya cumplí 50 años con mi esposo, y ahí nosotros igual le hacemos algo, y también los inscribimos, por ejemplo, al bono bodas de oro. Claro, Sí, claro. nosotros como oficina también inscribimos a la PGU, que es la pensión garantizada universal, al bono por hijo y, como te decía, al bono bodas de oro. O sea, es importantísimo entonces que las Que se personas mayores acerquen. que estén inscritas y estén ahí en ese catastro que tienen ustedes. Sobre todo hay personas que, como decía Gisela en un principio, volvieron de Calama o de Antofagasta o de otros lugares y llegaron acá y no se han inscrito, no están cadastrados. Acérquense, si usted nos repite dónde se tienen que acercar, y para que puedan acceder a todos estos beneficios. Pueden salir a conocer, pueden recibir un médico en la casa. Claro, a Tocopilla 387 en la oficina del programa de personas mayores, ahí como te decía se acerquen, y que es súper importante también que se acerquen para tenerlos catastrados y también ver necesidades, porque eso es importante con lo que nosotros queremos hacer, que este año es juntar la mayor cantidad de información posible y a fin de año dar una propuesta de políticas públicas comunales para esta comuna que no tenemos para personas mayores, entonces eso es súper importante. ¿Por qué es importante una política pública comunal? Es importante porque nosotros tenemos que tener como toda la información, digamos, de las personas mayores y lo que podemos o no hacer con ellas. Nosotros tomamos mucho en cuenta la opinión de la persona mayor, entonces tratamos de no hacer cosas que a la persona mayor no le interesan. ¿Ya? Nosotros en principio, por ejemplo, de este año comenzamos con muchos talleres formativos a los que llegaba muy poca gente, y es porque a ellos no les interesan. Entonces nos dicen a nosotros, no nos interesa todo lo que sea formativo, taller, no quiero estar una hora sentada escuchando a alguien, yo quiero participar, yo quiero enseñar. Entonces todo ese tipo de cosas son las que a nosotros nos sirven. ¿Y en ese aprendizaje a qué hemos mutado? ¿En qué se transformó? ¿Dejaron de hacer los talleres formativos? ¿Y qué empezaron a hacer en respuesta a esas necesidades? Actividades recreativas, como te decía, los viajes, los paseos, los malones, por ejemplo, que ahora también nosotros tenemos planeado el malón de bienvenida a primavera, que anteriormente se llamaba el Pasamos Agosto, que es un nombre tan feo, Sí, y se cambió al Bienvenida a Primavera, que eso es en septiembre. me parece. ¿Algo más que agregar, Giselle, antes de concluir esta interesante conversación que hemos tenido sobre las personas mayores? Sí, que se acerquen, que se inscriban
al programa, porque es súper importante también tenerlos a todos catastrados, saber cuáles son sus intereses, las dificultades que están teniendo también para hacer también una modificación quizás en lo que estamos ofreciendo y lo que podríamos ofrecer como beneficios sociales, por ejemplo. Y también invitarlos, nosotros tenemos 2 paseos al Observatorio Alma, el 13 y el 19, ya tenemos inscripciones abiertas para eso. También vamos a tener otros 2 paseos en noviembre, pero todavía no tenemos confirmado el lugar. Además, tenemos también la convocatoria para las escapadas de los viajes Cernatur para personas mayores, que son 3 días y 2 noches a Mejillones. A México, Sí. playito. Claro, y además Mejillones es una ciudad que está muy adaptada a la persona mayor, incluso tienen un centro, el centro más grande de todo el norte para persona mayor. Entonces todo eso, y bueno, en octubre después tenemos el mes de la persona mayor, en donde también hacemos diversas actividades, son muchas cosas que tenemos como que hacer y tenemos una parrilla programática súper enriquecida, pero para toda esa información se tienen que acercar a la oficina, inscribirse y también para que puedan recibir esta información, porque a veces se acercan como, vi que hicieron esto, pero yo no vine y es como, no lo sabía. Claro, sí, siempre nos pasa, y es como, no, en el WhatsApp, las redes sociales. Claro. Y todo eso. Oye, y aquellas personas que están más lejos, las personas que están más lejos, me imagino, en Soraya, Río Grande, y no tienen la posibilidad de venir, ¿se puede contactar a algún teléfono? ¿O te funciona bien? No, sí, igual todas las localidades actualmente tienen enlaces. Entonces las personas de enlace se contactan directamente con nosotras vía WhatsApp, teléfono o correo electrónico y ahí estamos solucionando. Entonces el camino es a través de los enlaces que están ahí mismo en cada Sí, localidad. que es lo más rápido también. Me parece. Bueno, Giselle, agradecemos su presencia en Muchas La Fuerza del Territorio, este programa donde conversamos de las acciones, de los servicios que presta la Municipalidad de San Pedro de Atacama a toda la comunidad, y por supuesto, parte importante de la comunidad y de la sociedad, además que es muy cercana al patrimonio, a las tradiciones, más importante el rol de las personas mayores. Exactamente. Y un mensaje súper cortito a las comunidades, y a lo mejor ahí yo te meto en aprietos a ti, pero que apoyen mucho más el traslado de las personas mayores, porque eso a nosotros nos complica un montón. Trasladarlas. Y las comunidades generalmente tienen el discurso de que las personas mayores esto, pero cuando llega el momento de solicitar el apoyo en algo tan simple como el traslado, hacen oídos totalmente sordos a eso y ahí nos meten también a nosotros en un aprieto porque no podemos hacerlas participar sin este traslado. Perfecto, importante. Lo importante es contar con ese traslado, no son las comunidades, que sean otras entidades que puedan aportar con ese tipo de servicio, justamente para vuelvo a insistir en el punto que decía recién, para una comuna que habla mucho de patrimonio, de tradiciones, de cultura. ¿Desde dónde viene aquella cultura? Viene de las personas más antiguas, de las que estaban antes que nosotros. Exactamente. Muy bien, Giselle, muchas gracias. Gracias a ustedes. Esperamos el próximo viernes al mediodía también con un nuevo capítulo de Con la Fuerza del Territorio por la señal de María Reina y por supuesto en las redes sociales tanto de la municipalidad como LICAN TV. Hasta luego. Esto fue Con la Fuerza del Territorio, una iniciativa de la Municipalidad de San Pedro de Atacama para acercar la información a la comunidad. Nos reencontramos en el próximo programa con más servicios, orientación y diálogo desde el territorio. Municipalidad de San Pedro de Atacama.